Hola Porches, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el cuarto episodio y hoy vamos a hablar de los espíritus. ¡Qué miedo! Tenemos acá a un súper invitado, un súper amigo, mejor dicho, de mis mejores amigos. No, es que solo tengo 3 amigos. Y resulta que él es uno de esos mis mejores amigos. Hoy vamos a tener historias de terror, pero ojo, no es cualquier historia de terror. Son cosas que le han pasado tremendas que hasta estamos asustados porque dicen que donde él cuenta las historias, ahí deja el espíritu. ¿Cómo la ven? Ay, así que bueno, nada. Vamos nada, ¿no? Pues que a nada, presentar a mi bro, Juan Manuel, porfa, preséntate. Muchas gracias a ustedes por la invitación hoy. Vamos a ver cómo fluye este tema. Vamos a ver si nos asustan de pronto. Si empiezan a sonar cosas por allá en la cocina. Ay, Marina, empiezan a sonar las tapas por allá. No, No, y es que es muy gracioso, porque es que nosotros tenemos acá una gata, bueno, por ahí no se ve, y nunca le sale a nadie, nunca. Cuando llegan personas se esconde. Y llegó él y se le empezó a acercar. O sea, en serio, viene con los chocarreros acá. Esa gata sintió algo, así que... ¡Qué miedo! sintió buenas energías, ¿cómo Sí. así? Yo dejé los espíritus ya lejos. Bueno, mentira, Y los que sí. me quedan los dejo acá, pues para no llevármelos para acá. Ay, así que disfrútense en todo este episodio que está cargado de emoción y adrenalina para los amantes del terror. Así que nada, bueno, mi bro, empecemos, ¿cierto? Con esas historias tenebrosas. ¿Tú tienes historias de que te... No, tú. Ah, sí. No. A ella, a mi hija la A mí asustaba. me decían que era el viento, él me decía que era el viento. Pero ese cuál era el tema. Hay que pena ahí con la moverita del micrófono. Luego vamos a comprar otro micrófono para cuando tengamos entrevistas con 3, que siempre hacemos 2 y entonces, nada, lo que pasa, vamos a empezar con las sencillitas. Antes a ella, chiquitica, me tocaba quedarme todo el rato al lado de la cama hasta que se durmiera, que porque es que alguien le movía las puertas, que yo no sé qué. Bueno, eso ya es carreta. Em, pero nada, no, yo creo que acá lo que queremos escuchar son las historias, porque yo también estoy aquí como en... Es más, por ahí está, tras bambalinas, está la hermana de acá de mi amigo Juanma, y ella también nos está diciendo ahorita ahí que sí, que son cosas tenebrosas, así que nada, sin más preámbulo, bro, cuéntanos de tus historias. No, espera, una cosa que nos estaba contando ahorita y me dejó azarado, espera, no. Sé que tiene un amigo que tienes que la tabla Ouija tatuada en la barriga. Imagínense, es que la tabla Ouija tatuada en la barriga. Y no, y que es lo peor, es que se pusieron a tomar, están tomados, se pusieron disque a tomar y jugaron la tabla Ouija en la barriga del amigo. No, pero era chichi porque no funcionó. Uy, no, Pues no se bro. movió nada. No, que quede con un espíritu Perdimos dentro de el la tiempo. barriga. Qué miedo. Yo antes de contar algunas cositas, quisiera saber para ustedes qué les daría más pánico, que les hablaran al oído o sentir algo o que los tocaran o ver algo. Yo con todo me desmayo. Ah, No, yo creo que para mí lo más azaroso, porque yo he escuchado cosas, a mí también me han pasado cosas, he escuchado, he visto cosas, pero yo creo que lo más azaroso para mí sí sería sentir que alguien me esté hablando ahí por detrás, la madre, pues, porque si una cosa es que uno vea algo así que pasó, listo, o que es un ruido, uno muchas veces dice, que es el calor, son las tejas que están, o las ventanas, cualquier cosa, pero que sí, pero que alguien le hable a uno al oído. No, me poposeo, la o que lo verdad. toquen. No, ay, no, no, la madre, yo creo que la adrenalina me tiro por la ventana acá de este segundo piso. Qué miedo. Sí, No. yo creo que esos son otros niveles de sustos, por ejemplo, que hablen a uno, al oído. A mí nunca me ha pasado que me hablen al oído, la verdad, pero yo creo que sería muy teso. Pero sí me han tocado. Uy. Cuando era pequeño, esa es la primera historia. Pero cuando un espíritu llega a ti, tú no sabes si es un espíritu bueno o malo, ¿cierto? Cuando yo estaba pequeño, muy pequeño, estaba bajando unas escaleras, vivíamos en una casa de 2 pisos, y yo sentí que me empujaron, y yo me rodé por las escaleras. Pero yo no sé si me empujaron, quizá del susto yo reaccioné y me rodé por las escaleras, pero yo sentí que alguien me tocó acá, y yo estaba solo. La madre.
Y solo para más pica. Yo estaba muy niño, pero creo que en ese tiempo es que tengo un bagaje muy corto de memoria de cuánto tiempo pasó uno al otro. Por ese mismo tiempo y en esa misma casa estábamos jugando al escondite con mis primos. No, Y un la primo madre. me encerró en una habitación y pues no me quería dejar salir, era más grande que yo. Y me encerró y yo haciéndole fuerza para salir. Y la habitación estaba a oscuras. Creo que no había bombillo, no sé. Y se apareció algo ahí como en la pared. Yo vi en la pared como una persona grande, altísima, como con alas, no sé, yo la vi muy rara. Y yo me puse a gritar horrible hasta que mi primo me dejó salir de la habitación. Esas dos cosas me pasaron en esa época, en esa casa. Y luego creo que fue a los días que sentí que alguien me tocó. No sé si fue la reacción, como digo, de que me rodé por las escaleras o si me empujó, no sé. No, la madre, bro. No, no, azaroso. ¿Y tú qué Yo, le hacías esas bromas a tus primos? no, qué miedo. Yo, la verdad, a mí la única, o sea, bueno, nunca me han tocado, pero yo recuerdo una vez que en la calle, yo vivía en la casa de mi abuela y para ir al baño era posta al final de la casa, esas casas viejas, y yo con ganas de ir al baño. Entonces yo le dije a mi, ya era de noche, yo le dije a mi primo, acompáñame al baño. Entonces íbamos para el baño. La puerta del baño estaba total. Es más, no hay ventanas en esa zona de esa casa, no habían ventanas. Y no digas que el ventarrón o lo que sea. Eso es un baño al fondo de la casa y la puerta estaba totalmente abierta. Abierta. Entonces uno veía desde que uno tenía que pasar para llegar al baño como la sala, luego el comedor, luego como otro salón, luego la cocina y al fondo el baño. Entonces eran como, digámoslo, 4 habitaciones ahí, uno pasando así, pero y el baño al fondo y con toda la puerta abierta. Íbamos llegando ya, nos faltaban por ahí 4 pasos para entrar al baño, pues mi primo se iba a quedar, me iba a matar. Entonces, cuando íbamos llegando al baño, la puerta se cerró toda de una. Lo que hicimos fue volvernos, pero gritando del susto tan berraco. Porque es que, imagínense uno estar llegando y que la puerta de un momento a otro, ¡trun!, la tiren durísimo. Pues eso es una cosa, y no había nadie. Eso sí fue re azaroso. Eso en esa casa. Y también me pasó una que ahorita les voy a contar. Que es, de hecho, literal, ahorita en las que les voy a contar, me tiré de un segundo piso. Del Ah, susto. y yo le invitaba acá que para contar historias de No, terror. Y este se tiró de un segundo piso. tipo, qué pena, es que, No, pero no, pero azaroso, pero no, bro, no, otra. ¿Tú tienes? No, ninguna. Yo solo escucho. Soy oyente. Bueno, de parches, acabamos de sufrir una pequeña falla técnica, pero nunca nos había pasado en los episodios anteriores. Yo creo que son los espíritus que están acá presentes, apagaron el donde video. quiera que estén, sí. Uy, no, pero bueno, le iba a hacer una pregunta a mi bro. ¿Por qué, o sea, por qué, eh, pues, porque hay a personas, como en el caso tuyo, que nos vas a compartir otras historias, porque es como ese tipo de entidades o espíritus, no sé, sean buenos, malos, qué sé yo, se adhieren como a una persona y están ahí. Porque, por ejemplo, yo ahorita voy a compartirles el otro susto que tuve, y son los dos sustos que he tenido en mi vida y nunca más. Pero, por ejemplo, a personas, porque como que constantemente, es como si los persiguiera eso. Pues yo jugaba mucho con el tema desde muy pequeño en el colegio. Todos jugábamos que a Cupido, que a Ah, esas sí. cosas raras. Luego que escribiendo el papel escribiendo cosas en un papel. Yo empecé a investigar muchas cosas sobre ese tema. Ah, Charlie Charlie. Yo empecé a investigar muchas cosas sobre ese tema y como que me fui adentrando en el mundo. Pero un día descubrí una de las razones quizá que fue porque mi mamá jugó tabla Ouija cuando estaba Ah, en al embarazo. anticristo. Ah, marica. El anticristo. Bro. Ay, no, yo me vi una película hace poquito. Haz así. Porque a ver si tienes el triple seis pagado en el paladar. Ay, no, qué miedo. Ay, no. Ay, no, Ay, no. Ay, Marina, qué Es que no susto, puedo no. hacer así porque me empiezo a convertir, ¿no? Ay, no. Como que. Ay, no, 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 no. Ah, que ven con uno. Uy, yo que tengo a mi esposa en embarazo. No. Amor, escóndete. No, no, azaroso, ¿cómo así? O sea que por eso Sí. pudiste haber Pero antes quedado. de darme cuenta que mi mamá jugó la tabla Ouija en embarazo mío,
pues me empezó a gustar mucho el tema y empecé a investigar mucho de muchas cosas. ¿Qué Inclusive, pasó? inclusive leí unos capítulos de un libro de, como un libro budista. Eso era es que la Biblia del diablo, algo así, pero era un libro budista. Y no, y ahí contaban cosas súper raras. Y después de eso me empezaron a pasar muchas cosas. Ahora entendemos todo. ¿Quieren saber algunas historias de eso? Ok. Sí, bro, dale, no, Imagínate que en no. ese libro budista enseñaban a deshacerse como de las enfermedades terminales. Entonces le enseñaban a las personas que tenían cáncer a enterrar el cáncer, como enterrarlo en un muñeco. O sea, había que hacer vudú. Enterraban el cáncer en el muñeco y cuando lo enterraban, pues, y lo tenían que enterrar profundo y qué tales. Cuando otra persona llegaba en un futuro y lo desenterraba, a esa persona se le pegaba la enfermedad y la otra persona se le quitaba. Ah, chapailas la otra. Enseñaban a hacer ese tipo de cosas. No, entonces yo pienso que hay un paréntesis chiquito, moraleja o enseñanza en este caso. Cada vez que van algo enterrado en cualquier parte, no lo van a sacar. De pronto son cosas de esas y Y sí, la brujería la y la entierran. brujería, sí, eso es cierto, no. También había un juego, pero ese sí me dio miedo jugarlo, porque era muy teso, era de levantarte a las 3 de la mañana al baño en un espejo, cargar un bebé y empezar a decir el nombre. Era el nombre como un demonio, no sé. No lo voy a decir acá, para que no lo practiquen. Cargabas el bebé, Sí, decías 3, 4 veces el nombre. porque yo tengo un problema, bro, perdón. Si tú dices el nombre, Lo a mí, vas a hacer. La Se me queda en la curiosidad. a mí cabeza. se me queda en la casa y empiezo a decirlo, así que las huevas, no lo digas. No, Después llamas al niño así. Ay, no. imagínate que cuando tú empezabas a decir el nombre, muchas personas que hacían eso, llegaba a un punto de que sentías como si un bebé estuviera ahí, El peso. el peso, y que tú del susto, pues tú hacías así, del susto, y que cuando tú soltabas al bebé, que el bebé ya empezaba a correr por la casa, Ah, y que se no, no. escuchaba correr, y que tú tenías que ir a encontrarlo y sacarlo de la casa porque si no se te quedaba en la Se- casa, Ay, no, me dio asustando. escalofrío, parce, a lo bien. Me dio, uy, Marina, en serio, no, Pero no, pucha. yo nunca hice ese tipo de cosas, pero sí me empecé como a interesar en No, ese tema. y el tema de las 3 de la mañana, yo he escuchado es que porque a las 3 de la mañana dice que la hora de los demonios, del diablo, que yo he escuchado que porque es una ofensa para la Trinidad, que porque son tres, por ejemplo, muchas veces hacen tres toques, uno, dos, tres golpes, tres todos, por eso las 3 de la mañana, que porque es una ofensa al Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y entonces imagínense, uno había pegado, ay, yo que tengo ese espejo acá a la salida del baño, ese espejo tan grande. No. Sí, las 3 de la mañana son es cuando se abre como una especie como de portal, puede ser. Uy, Yo- esa sí me azaró, esa me dio Sí, escalofrío, me azaró eso del bebé, la madre. Para que lo practiquen ahorita. No, no vayas a decir el nombre, no, Federico. Digan Federico 3 veces. Qué miedo. Pero bueno, después de eso y antes de darme cuenta pues que mi mamá había jugado la tabla Ouija y eso, ya más grandecitos sí nos empezaron como a pasar más cosas, más, pues obviamente uno entre más grande pues más recuerda las cosas, ¿cierto? Hace 4 años, en una casa que vivíamos también, pero no me acuerdo si era a las 2 de la mañana o a las 3 que empezaban a tocar las paredes. Empezaban a tocar las paredes y se volvió muy constante. Uno creía que era el vecino o algo, pero se volvió como que todos los días tocaban la pared. Nosotros teníamos una terraza también y en la terraza pensábamos que se nos entraban al principio mi papá y yo subíamos porque pensábamos que se nos entraban los ladrones porque movían los muebles. Ah, no, las huevas. En serio. ¿Quién sube? No, yo subo, pero con un machete o algo, pero si es un espíritu, ¿Qué le ¿qué? vas a hacer a un demonio? No, nosotros subíamos al principio así que con un cuchillo y eso, porque no, se nos entraban los ladrones, pero se volvió tan recurrente que eso sonaba arriba y sonaba y no, nosotros ya sabíamos que quién sabe quién era. Ya se acostumbraron a eso. Sí, no pagaban renta. No, Ay, la yo me iría madre. de la casa. No, yo también me voy a casa. Pues, Pues al tiempo nos fuimos. Ah, ¿qué y hace? en esa casa me pasó una de las cosas, y por allá sonó algo, no, Sí, parce, por eso no vale. estaban gritando, qué miedo, bueno, sigamos en lo nuestro. Ya nos vamos psicoseando. Una de las cosas más tesas que me pasó en esa casa, que, que fue sentir la presencia de alguien conocido. Es decir,
eran las 12 de la noche y yo sentí que mi mamá se levantó a la cocina con las chanclas esas que suenan en el piso. Se levantó a la cocina y empezó como a preparar algo. Y yo, mi mamá, ¿por qué estaba preparando algo hasta ahora? Eso fue muy impactante porque una cosa es que tú sientas algo lejos o sientas algo en otro lado y tú digas, no, pues quién sabe qué puede ser, el viento, uno siempre dice el viento, uno siempre le echa la excusa al viento. Sí. Uy, no. Estoy pensando en eso, en serio. Pero yo me levanté y no había nadie. Y cuando fui a mirar la pieza de mis papás, estaban dormidos. Y después te fuiste a dormir relajado a tu habitación. Yo no me voy. No, me fui para la habitación de mi hermanita. Sí, la No fui madre. capaz de, No, de no. dormir solo ese día, tenía mucho susto. No, la madre. Uy, no, 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 azaroso. Yo les voy a compartir aquí brevecito, si me permites, mi bro. Dale. Esta vaina a mí sí me azaró mucho. Imagínense que yo vivía, bueno, con unas tías y mi abuela. Resulta que esa casa es de 2 pisos, grande, y resulta que ellos se fueron de viaje. Y se iban de un día para otro y yo no quise ir y a mí me gustaba mucho la oscuridad, yo era apasionado, cada vez que yo tenía la oportunidad apagaba todas las luces y me quedaba a oscuras, era feliz con la oscuridad y resulta que me senté en la sala y prendí el equipito de sonido y el equipito que genera una lucecita y solo con esa lucecita y a escuchar musiquita y donde yo estaba sentado precisamente quedaban todo el frente de las escalas que venían del primer piso y las escalas eran en forma de L. Entonces uno solo veía la partecita, una partecita de las escalas, como 5 o 6 escalones. Y era yo ahí sentado, y eran por ahí tipo 8 y media de la noche. Y yo era ahí sentado cuando yo escuché que alguien abrió una puerta. Pues que se escuché es que se abrió la puerta y se cerró. Y yo, pero de aquí nadie más tiene llaves, pues ¿cómo así? La gente está, nada, no hay llaves, tan raro. Y me quedé mirando así sentado como pasmado hacia las escalas. Haz la mímica. Cuando, no, espera, cuando me quedé sentado ahí mirando hacia las escalas, cuando de un momento a otro vi que o sea, como si alguien va subiendo y va cogiendo la L de las escalas, como si, y me da hasta escalofrío contar esto, como si tuviera, Un como con gorro un puntiagudo. gorro, pero no era como un sombrero así grande Puntiagudo. acá, y como si tuviera un gabán. Ay, me da escalofrío, parce. Mira, mira cómo me puse, gonorrea. Mira cómo me puse. Y esa vaina empezó a subir y subía una escalera. Eran 6 escaleras más o menos que faltaban para terminar. Y subía y era como con la cabeza así agachada. Y subía. Y se quedaba así, yo me quedé así. Yo ni me movía y yo. ¡Tan! Luego el otro escalón. Y yo. Ay, parce, mira cómo me está dando escalofrío. Ni que me estuvieran soplando en la nuca. Y entonces, y siguió subiendo. El caso fue que faltaban como 2 escalones para subir y esa vaina estaba y era una presencia toda rara. Sí. Hermano, mire, imagínense que yo llegué y yo no tenía por dónde más salir. O era por las escaleras, pero cómo me le iba a pasar por el lado a esa cosa para salir. Y en la habitación donde yo dormía, que tenía que pasar precisamente por el frente de la escalera donde estaba esa cosa, había una puerta, había una puerta que daba acceso a un corredor. Y de ahí del corredor, del segundo piso, pa, o se tira uno. Fue tanto el miedo, tan hijo de madre, que llegué yo y me paré cuando yo vi que faltando 2 escalas y esa vaina iba subiendo todo así lentecito, lento y subía de a poquiticos. Abrí esa puerta de ese corredor y me tiré. Yo no sé cómo no me quebré un pie, la adrenalina tan brutal. Me tiré caí al antejardín y salí pitado pan de una tía, gritando. Cuando después en esas llegó, mi papá estaba por ahí, cuando llegó mi papá, tan abrimos la puerta, no había nada. No, qué susto. Esa fue una Zaret, pero yo no sé esa vaina. Y yo he escuchado muchas historias porque en Bogotá también escuché la historia, pero fue muy terrible porque le pasó fue a un niño muy chiquitico que veía esa misma entidad Pero es que esa de entidad un es muy som- conocida. Uy, la madre. Esa se le aparecía a mi abuelita me contaba historias y es la misma. Ay, parce. Y ella decía que era el diablo. Ay, conorre. A mí esa vaina Y yo creo, es que no estoy seguro si a mi mamá también se le apareció. Tengo que preguntarle, pero ese no estoy seguro. no sé, Pero qué ella, miedo. pero sí, a mí también me contaban muchas historias con la misma entidad. Fue pucha, qué azaroso. Entonces esa vaina, ¿por qué me presentó a mí? Pero a mí nunca más me volvieron como a asustar. Esa fue la única. Por eso me metí a los testigos de Jehová. Luego me metí luego soy mormón y católico, entonces me metí en todas las religiones a ver si alejaba todas esas cosas. No, Ah, yo iba a iglesias cristianas y eso. sigue.
No me sirvió de mucho. Pero luego me pasó algo muy teso, que cuando me pasó eso, yo me desconecté totalmente de ese tipo de presencias, porque a mí me gustaba la adrenalina, hay que investigar sobre el tema, empecé a investigar sobre muchos temas, me gustaba escuchar historias de terror, yo ponía podcast de historias de terror. Bueno, ¿alguna eh, vez hiciste o te interesó, por ejemplo, el tema de la brujería? Investigar sobre eso. con ese libro que les digo. ¿Y llegaste a practicar alguna No, vez? no, nunca. Uf, No, pucha. no, esa es otra voz. No, pero cuando me empecé a meter mucho en el tema, me pasó algo muy fuerte que inclusive me empezó a dar mucho miedo. Y eso que no fue algo de este plano, fue cuando me quedaba dormido. Cuando nosotros nos quedamos dormidos, a veces tenemos la capacidad como de cambiar de sueño, ¿cierto? De irnos de un sueño a otro y tenemos esa libertad y uno sabe que está dormido. Yo no sé qué fue lo que se me pegó, que cuando yo me acostaba a dormir todos los días, soñaba, soñaba con una entidad muy fuerte, pero que estaba cogiendo como mucho poder en mi cabeza. Y lo primero que hacía esa entidad es que iba y mataba a alguien, Ah, no, eso ya. pues alguien de mi familia. Y lo mataba todos los días. Pero pues el familiar está vivo. Sí, 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 Y siempre era el mismo familiar. sí. Ah, no. Pues sabía dónde, Pero el familiar todavía está vivo. sí, Uy, qué sabía miedo. dónde perjudicarme. Y todos los días. Y claro, y lo mataba, y lo mataba, y lo mataba. Y yo me despertaba un rato, veía televisión, me volvía a dormir, soñaba con algo totalmente diferente y otra vez aparecía la misma entidad matando a la misma persona. Y lo empezó a hacer muy recurrente. Y yo intentaba soñar otra cosa, yo sabía que era un sueño. Yo intentaba despertarme y ver otras cosas y repetía, y repetía, y repetía, y eso me estaba volviendo loco. No, pero si una cosa es que uno esté soñando algo, no, pero que uno esté en la noche y se despierte uno y se acueste a dormir y vuelva a tener ese mismo sueño, o sea, que vuelva a ocurrir. Porque yo he tenido sueños que son tan ricos que uno dice, ay, me levanté al baño, me voy a volver a acostar y quiero seguir soñando lo mismo, y en eso no pasa. Ahora, imagínate que ese sueño sí, la Pero no era madre. el mismo sueño, es que no sé cómo explicarme. Haz de cuenta que tú estás soñando ahorita que estás, porque hay veces uno sueña eso, que está donde la abuela y que una vez, y que pasa una puerta y resulta en el colegio. Y ese fue ese sueño, pero apareció esa entidad, se aparecía ahí la entidad en el sueño, Matando al familiar. matando a la persona. Entonces yo me despierto, yo del susto me despierto y yo no, es un sueño. Entonces vuelvo a soñar otra cosa y digamos que empecé a soñar otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con el sueño anterior. Vuelve y aparece la misma entidad. Es como si me En el nuevo persiguiera en el sueño. nuevo sueño. Es como Ah, si me persiguiera en todos los sueños que yo me metía o cada vez que soñaba me persiguiera y como si se apoderara del se sueño. apoderara de la realidad, pues de lo que estaba viendo ahí en el sueño. Ay, hijo de madre. Como para atormentarme, ¿sí me entiendes? Sí. No sueña. Ah, no, tú duermes como, como un oso. Eso se volvió muy teso porque ya me estaba dando miedo. Yo sentía que algo estaba como adheriéndose a mí, Ay, Marina. desde la mente primero, pues. Para que vea, y uno muchas veces que ve esas películas, yo he escuchado, no sé pues qué tan cierto sea, pero yo digo que eso sí es así, esas entidades entran también muchas veces porque uno les da el permiso, Mm. ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé qué tan cierto sea de que si uno le gustan porque a mí me encantan las películas de terror, me encanta, me apasiona ver una película de miedo y de noche, todo oscuro, es brutal. Pero qué tan cierto puede ser que así uno le da permiso a esas entidades, o aunque sí, pues yo no creo, pero ay, hace poquito nos pasó una cosa viendo una película de terror. No se me dio cuenta. Imagínense que, no, ¿qué película era? Ruega por nosotros, recomendada. Ruega por nosotros. Resulta que estábamos viendo esa película, la terminamos de ver. ¿Cómo les parece que la estábamos viendo por internet? Ah, bueno, bueno, sí, era por internet que la estábamos viendo. Y, y resulta, estamos haciendo, sí, cogimos el celular y la proyectamos del celular duplicando pantallas al televisor. Entonces, ¿cómo les parece que resulta que la película se acabó? Estábamos todas oscuras
y la película se acabó y estaba muy tarde. ¿Cómo les parece que se supone que si uno llega y quita el duplicado de pantallas, automáticamente deja de transmitirse, exacto, deja de transmitir en el televisor? La película, miren esto, la película se acabó del totazo. Chao, chao película. Apareció otra imagen en el celular, otra imagen ya distinta, porque yo ya le di salir y quité el duplicado de pantallas. Y en el televisor no se quitó la película, siguió la película cuando ya no debía duplicado y volvió a empezar la película. Y otra vez empezó. Y nosotros nos quedamos como mirándonos. Nosotros, ay Marina, esto tan raro. El celular ya no estaba, nada, el celular estaba así, así, cuando uno tiene el celular así, ya. Era que el fantasma quedó dormido y quería Yo, repetirla. yo creo. Y uy, me perdí la mejor parte. El principio, que cogimos, nos paramos, ahí apagamos ese televisor azarados a prender luces y azarados todos así preocupados a poner otro programa muñequitos para que se nos fuera como esa sensación con la que uno queda como extraña. Uno Exacto, queda sí. con una sensación como que, uy, como con un malestar, como algo ahí en el ambiente. Es como cuando uno siente que alguien lo está vigilando. Uy, sí. Nosotros también vivimos en una casa que tenía un corredor así largo y un pasillo y la cocina tenía un hueco. Ay, no, la Y, madre. y cada vez que uno se asomaba, yo no veía nada, pero yo estaba seguro que cada vez que me asomaba ahí y yo me quedaba mirando, yo sentía la presencia de alguien que hacía así detrás de la puerta como saludándolo a uno. No, la madre, las huevas, qué miedo. Pero ya mi hermanita está haciendo caras, ¿a usted también le pasó? No. O las fotos que le siguen como las fotos que lo siguen a uno. Ah, sí, pero eso sí es por, O los pues, cuadros. los no, pero terrible. Yo, sí, yo vi también la reacción de tu hermana, ya le puso ahí mismo las manos en la cara, en la Yo creo que a ella cabeza. también le pasaba. Es que el corredor era muy largo y la puerta de la cocina era de madera y tenía un hueco, como para que alguien se haga ya a saludar. No, la Y yo creo madre. que alguien se hacía saludar ahí. Y el bombillo del corredor estaba a mitad de pasillo. Entonces, mientras tú te llegabas a la mitad de pasillo, tú sentías como alguien como haciéndote así, hola. Se sentía como la presencia, como al... Inclusive puedo imaginarme la cara como de la persona que lo hacía. Era como alguien con pelo largo y una sonrisa así toda grande. No sé por qué se me viene a la ¿Sabes cabeza. a quién? A Momo, que era así con esos pelos. Y ese como es de azaroso. Algo así, yo creo que era algo así. Uy, no, qué miedo. No, yo en casa así no viviría. Yo sé que, uy, una tía mía, ellos vivieron en una casa por allá en un barrio en Chipre, acá en Manizales, ella y el esposo. Y resulta que ellos en esa casa que vivieron, pues una vez que yo escuché esa historia, cuando ellos se acostaban a dormir en las noches, mi tía siempre algo la despertaba. Y cuando ella se despertaba al pie de la cama, era un amigo, o sea, no, no era un amigo de ellos, mentiras, era alguien que había vivido en esa casa. Yo no sé si era que había muerto quemado o había muerto en un accidente, pero aparecía al pie de la cama, hacia el lado de donde estaba ella, o sea, casi en dirección a ella, mirándola ahí parado. No, Y así era siempre, así se empezó a presentar siempre. Y ella se despertaba gritando, empezaba a gritar, el esposo no veía. Y cada vez fue más fuerte. Y cada vez que ella se despertaba ya no estaba al pie de la cama, ya estaba cada vez un poquito más cerca. uy, no. Cada noche se iba acercando. Y así, y así. Ya inclusive el tema se fue poniendo tan teso que ella ya no podía entrar a la casa. No, eso ya es muy A ellos tenso. les tocó irse de esa casa. Es como a mi mamá le pasó algo, pero conmigo, pero yo no me di cuenta. Ah, Mi hermanita, en esa misma casa, el corredor, nosotros dormíamos juntos, era una pieza para mi hermanita y para mí, y eran unos esos camarotes que son desplegables, entonces en ese momento estaban separados, ¿sí? Mi hermanita estaba durmiendo acá, yo acá, y mi mamá estaba haciendo dormir a mi hermanita. Y que es que yo me levanté de la nada, así como un zombie, así. ¡Fu! Y que señalé la puerta y le dije a mi mamá, ve al niño que yo maté. Ay, ay, no, honor. Y que mi mamá, papi, acuéstese, Dios lo bendiga. Y yo, mamá, mira el niño que yo maté. Es que papi, acuéstese, Dios lo bendiga. Que yo me acosté y seguí durmiendo y que ya no pude dormir esa noche. No, qué miedo. Ay, no, 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 no. aparece el niño que mató. Es más, yo digo una cosa, donde a mí me llegara a pasar una cosa, por ejemplo, que todas las noches escondería los cuchillos
tenedores, todo lo que tenga filo de la casa, qué miedo. O sea, porque Mm, cuántas personas así son, uy, no, uno nunca sabe y mire, no, y es que yo señalando exactamente la entrada de la habitación, como si el niño estuviera ahí parado allá afuera en el yo corredor, en el creo que tú pasillo. de, y tú nunca te diste cuenta, o sea, No, no, yo no me di nunca cuenta. supo. A mi mamá me contó el otro día. No, bro. Pero es que lo que me parece más impresionante de eso es que, por ejemplo, a uno que le han pasado cosas, pues bueno, uno las, pero tú, por ejemplo, que, o sea, con lo que acabas de contar, es como si fueras, como, o Como si lo sea, hubiera visto. sí, como si fue, o sea, como si fueras un instrumento, por así decirlo, que está generando esa situación, esa escena. Igual me ha pasado muchas veces que reconozco la energía de un lugar. Yo he llegado a lugares que siento la energía como muy pesadísima y que me siento incómodo en ese lugar. Eso sí me pasa. Aquí, y me ha pasado siempre. Y un día, por ejemplo, en Medellín, fui a quedarme pues donde un familiar de mi mamá, yo no lo conocía. Y cuando yo entré a esa casa, yo sentí una presencia, pero uff. Y yo en esa casa no era capaz de dormir. No, qué miedo. Pero Eso nunca pasó nada, ¿sí? Era solamente como la energía. no, es que en esa casa era muy rara porque esa señora era acumuladora compulsiva de las cosas y tenía... Ay, qué Y en la pereza. habitación habían 3 espejos, 2 cristos, habían estatuas de ángeles en una habitación. Entonces yo me sentía en una película de terror y yo No, no era qué, capaz de dormir, no era capaz. Sentía como si alguien me estuviera viendo, pero viendo todo el tiempo ahí parado al lado mío. Y eso es muy incómodo. No sé si les ha claro. pasado. No, pero sí, No. sí me parece que es tenaz, pues porque eso yo sí escucho a muchas personas que tienen eso. Uno no sabe si eso es un don o, o ya ser uno muy de malas, porque qué pereza uno estar a toda hora presintiendo, sintiendo esas energías, muy azaroso. Yo creo que eso no le da ansiedad, a uno le debe dar, Ah, no, qué sí, sí. pereza. Sí, por ejemplo, de las experiencias más malucas que he tenido en cuanto a sentirme incómodo y esa ansiedad y esa presión acá en el pecho es en esa casa. Yo me quedé una semana en esa casa y cuando yo me acostaba a dormir, no, yo no era capaz, man, porque yo sentía que alguien estaba ahí parado vigilándome. Entonces Mm, yo era así, como que cuando ya me vencía el sueño, como que me quedaba dormido y ya me despertaba el otro día. Pero cuando me despertaba a la mitad de la noche, como para volverme a dormir. Y todo el mundo ya dormido y con todas las luces apagadas. ¿Quién se vuelve a dormir? no, la madre. Y con todas esas estatuas mirándola a uno. Con Y, las estuatas, sí. Peor todavía. Con las uy, no, estuatas, oh. eso sí era. No, esa casa era muy tenebrosa. Era muy rara. Qué miedo eso, bro. No, no, Ahora en no. las fincas, ustedes tampoco los están Ah, en no, fincas, ¿no? no, En la fincas sí es madre. normal. No, pero es que en una finca así, Que uno ve pues duendes. Usted nunca ha visto un sí. duende. Yo nunca llegué a ver un duende, pero sí tuve de frente, o sea, conocí la historia y tuve un amigo de la infancia de Florencia. En Florencia ellos vivían, dizque eran tres hermanos varones y una hermanita, eran cuatro. Y ellos vivían en una zona donde es que había un duende muy azaroso que hacía perder los niños. ¿Y cómo le parece que es que en esa época los niños andaban todos los niños? En esa zona tenían que andar con bolsas con piedritas blancas o con harina en los morrales o en los bolsillos. Tenían, sí o sí tenían que cargar eso. Y a uno de ellos, uno de los amigos míos, porque cada vez que ese duende los cogía, se los llevaba, tenían que ir regando cosas en el camino porque los llevaba hasta cierto punto que no tenían forma de salir, se perdían. Y a mi amigo les pasó que eso. Y al pelado se lo llevaron y él empezó a regar y a regar cosas. Y imagínense que lo encontraron por allá, yo no sé eso, pues porque ellos vivían en una zona de mucha, o sea, de fincas y cosas así. Y eso aparecían por allá metidos en rastrojeros, no sabían cómo, aparecían Uy, por allá no. y lo encontraron gracias a que todos los niños cuando empezaron a perderse empezaron a cargar cosas así porque era es que muy raro. Y decían que era un duende. Pero, y a unos amigos, por ejemplo, también, unos conocidos que yo tuve acá en Manizales, en la Boca Toma, que eso queda por la Sultana ahí para arriba, les pasó una cosa también muy tesa. En esa época yo me acuerdo que había una bruja en la Sultana, entre el barrio La Sultana, Minitas y La Cumbre, y yo sí la escuché varias veces. Y el tema era que la bruja, había un horario, más o menos a las 10 de la noche, uno se asomaba, o sea, empezaba a hacer silencio y uno se asomaba en los corredores de la casa
cuando ya había mucho silencio y uno escuchaba que silbaba, siempre silbaba, y era un silbido rápido, pero sabía uno que no era el silbido de una persona por ahí en la calle, porque el silbido era como si uno, Saltara, como si empezara acá y empezara así, como si pero, fuera un lugar pero, para el, otro. pero el recorrido era, tú mirabas desde una zona, por decir algo, desde uno se paraban de un corredor donde una tía en la parte de atrás, uno alcanzaba a mirar minitas y toda la cumbre, y entonces el silbido empezaba uno mirando desde la Toscana hasta la cumbre, un silbido que se iba así, ¡pum!, de una. Y resulta que en cierta ocasión, de hecho uno de los pelados vivía enseguida donde yo vivía, eh, tres pelados se fueron para la Bocatoma, allá de parche, tan, como eso eran, esas eran caminadas que uno se pegaba yo con mis primos y así, y los tres mancitos se fueron para la Bocatoma. Definitivamente eso nunca nos había pasado. Ya dos veces, es que aquí hay una presencia, la madre, pues, búsquenla. Bueno, entonces, continúo con la historia. Mi esposa para esta Sara, es que chito. Entonces, ¿cómo les parece que llegaron esos dos pelados? Y fueron a avisarle a la señora, a la vecina de la casa, que el hijo de ella, nada, que había quedado por allá. Y se contaron la historia, mire, pues, lo que les pasó. Los tres pelados iban. Y como estaban en la euforia dizque de la bruja, se fueron dizque a buscar la bruja, la Bocatoma, porque en esa época estaban todo el mundo que con la bruja, la bruja. Y como les parece que los tres pelados iban, y como ya estaba de noche, de hecho la Bocatoma, por el camino que ellos iban, al lado pasa un río, eso es lleno de ríos por ahí, entonces estaba el río. Cuando ellos iban caminando, vieron una pelada, sola en la mitad de la carretera, de ese camino, y vieron una pelada ahí parada, y ellos siguieron avanzando, y la pelada los miraba. Cuando entonces esos manes empezaron dizque a zararla, a decirle cosas. Cuando dizque de un momento a otro, cuando ella se les acercó, que tenía dizque una fuerza impresionante, que ninguno de los tres fueron capaz con ella, y que a esos dos que los cogió los empezó a arañar horrible, que no podían con ellos, y era como si ellos fueran impotentes para poder hacer algo, como si quisieran hacer algo y no pudieran, como si algo los detuviera. Y ellos inclusive cayeron, ellos dicen que dicen, nosotros caímos, rodamos, y cuando menos tuvimos algo de reacción, se volvieron corriendo, corrieron y corrieron y corrieron. Y ellos solo escuchaban gritos, y según eso, era pues el pelado que había quedado allá. Entonces, cuando ellos contaron eso, claro, en la Sultana todos, esa misma noche empezó a salir gente de todos lados. Imagínense que yo estaba muy pelado, entonces no me dejaron ir. Esos se fueron, eran por ahí más de 100 personas que se fueron con palos, con de todo para la Bocatoma, con linternas y todo. Uno veía, se paraba desde una parte alta y veía la Bocatoma y toda esa gente por ahí metiéndose para buscar a ese pelado y que capturara a la bruja esa. Por ahí arriba encontraron al pelado. Estaba tirado en un rastrojero, vuelto nada, todo lastimado. Y con los días encontraron la bruja. Y supieron que era una pelada que vivía en la cumbre, en el barrio La Cumbre. Y se dieron cuenta porque la mamá sospechaba algo raro y decía que era muy extraño que la hija en el día se encerraba en la casa, en la habitación. Y le echaba seguro y no había forma de entrar. Y que todo el día era encerrada. Oiga, no, nos perdimos, se perdieron ahí una vaina que pasó acá, casi se nos desmaya del susto, pero bueno. No, y entonces no sintió nada. Entonces la persona dijo que cuando ella se despertara, iban a verificar si realmente era brujería lo que estaba ocurriendo, que porque no había sentido nada, no había forma de despertarla ni nada. Y que iba a haber un momento en el que si estaban pensando lo que pensaban, pues, que era que se estaba dizque desdoblando y que cuando se desdoblaba, como que el espíritu de ella salía, era lo que hacía ese tipo de cosas afuera, por eso tenía como algo sobrenatural. A cierta hora ya de la noche, o sea, el atardecer, la pelada se despertó y cuando se paró de la cama y apoyó el pie izque en el piso, empezó que, ay, 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 a sentir el dolor de la cortada. Es que, ay, mamá, miran, estoy cortada, que yo no sé qué. Claro, ahí mismo la mamá llamó al cura y todo el cuento y era el tema, ella era la famosa bruja que estaba pues azarando por ahí, una pelada haciendo brujería. Yo nunca Es había que escuchado la historia de una bruja. se desdoblaba, es que la pelada se desdoblaba. Eso sí lo he escuchado, pero nunca había escuchado que una bruja, que una persona pudiera hacer ese tipo de brujerías y asustar a la gente. Sí, pues eso, imagínate, pues son cosas que, uff, imagínate que cuando yo escuchaba ese silbido así, uy, no le daba una cosa como que, uy, qué azar, no sabía que estaba eso ahí.
Y entonces uno decía, pues uno siempre se a la bruja en la escobita volando por ahí, ¿no? Ya no entendía el por qué el silbido se iba de un lado para otro, era que era como un espíritu o algo porque ya se desdoblaba, es como si su alma, el espíritu, perdón, se saliera del cuerpo y Pudiera divagar por ahí. sí, eso. No, bueno, yo creo que pues por ahora vamos a dejar hasta aquí. Estos son, o sea, de esto hay mucho que contar y más el bro pues que tiene más historias. La idea es que pues podamos en otro episodio continuando pues con todas las historias que le han pasado a él o a otras personas. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para más videos como estos. Bro, y nada, muchas gracias en serio por el tiempo, qué No, a bacano. ustedes por la invitación. No, súper bacano Por ahí hay tenerte. muchas historias que contar, entonces para que sigamos con otros capítulos bien chéveres de historias de miedo. De una, bro, qué bacano. Entonces, agendados para una próxima, para que estemos atentos de más contenido como este, historias reales que nos pasan, que le pasan a personas, pues, o sea, eso no es solo de películas, esto es real, así como existe Dios, también existe el diablo, el bien y el mal, eso es real. Y si tienen por ahí historias, coméntenlas, compártanlas, o nos pueden escribir y nosotros se las contamos aquí bien bacano. Y nada. Recuerden que estamos de parche. Chao.